Señor Hefner, cuando llegaba yo hace un momento a esta mansión, pensaba en el joven que necesita a veces unos cuantos dólares para construir sus sueños. Lo buscaba y lo descubrí porque está sentado enfrente de mí. Y yo estoy totalmente seguro de que él está muy adentro de usted. Sí, sí, en mi caso, el muchacho es el padre del hombre. Y yo sigo siendo el joven que soñó los sueños. ¿Qué hace el hombre después de crear y administrar este imperio corporativo? ¿Abdica? ¿Se retira? ¿O tiene nuevos sueños que construir? Bueno, nunca realmente se retiró de los sueños. Los sueños están muy vivos. Estoy participando activamente en la revista, aunque no en las cosas cotidianas, en la rutina cotidiana. Y el sueño sigue siendo el mismo que cuando yo era joven. Creo que la parte de negocios del negocio nunca me ha entusiasmado en realidad. Siempre he sido, por naturaleza, una persona más bien creativa, emprendedora. El hacer la revista, las partes más creativas del negocio, lo que me atrajo. Durante mucho tiempo me he estado escapando de la rutina, de la parte de negocios del negocio. Muy rápidamente traté primero de escaparme en la mansión de Chicago, primero, después en esta mansión, y cuando llegó mi hija, le dije que a lo mejor ella había nacido para este trabajo del departamento de promoción, habría que inventarlo porque era perfecto para mí, porque entonces yo me podía escapar de la parte del negocio que no me gusta. Es algo delicioso el tener a una feminista, una mujer que sea la presidenta del imperio Playboy. ¿Y cómo es un día en la vida de Hugh Hefner en este momento, en esta época de su vida? Como usted sabe, ahora estoy casado, felizmente, tengo 2 hijos maravillosos. Mi día empieza alrededor de las 10 de la mañana y empieza con trabajo de oficina, que es lo que estaba yo haciendo antes de bajar acá con usted. Una serie de comunicaciones, teléfonos, faxes en las oficinas de Chicago y de Nueva York. Y después de terminar eso, de tener algunas juntas si es necesario, estoy trabajando en mi autobiografía. Qué interesante. Hace unos años que la empecé y quizá toda la tarde paso escribiendo esto y en la noche amigos y familia. Rentamos alguna película, los días, fines de semana, los domingos vienen los amigos a visitarnos y vemos alguna película. Y francamente que estos últimos años de mi vida son los más deliciosos, los mejores, estos años de septiembre de mi vida, años otoñales, porque entonces yo veo una vida que he vivido bien y al mismo tiempo, después de sortear las tormentas, estoy bien, en puerto seguro con los hijos y ahora puedo volver al hogar, a los valores de la familia. ¿Está usted descubriendo nuevas formas de placer? Sí, efectivamente, con una esposa y los hijos. Con los hijos es como volver a ser un niño, un muchacho. Mi infancia, aunque mi hogar era muy puritano y muy represivo, sin embargo, mi infancia, mi adolescencia fueron épocas muy felices para mí. Creo que las más felices antes de empezar Playboy. Y creo que en cierta medida Playboy fue la realización de los sueños que soñé cuando era joven. Así que ahora, con los 2 muchachos, yo en mi casa, yo era el más joven, el chico. Y ahora con mis hijos estoy volviendo a vivir ese mismo tipo de energía creativa y es maravilloso. ¿Cómo se calificaría usted después de tantos años de un trabajo tan arduo? ¿Cuántas batallas perdidas? ¿Cuántas ganadas?
Creo que muchas batallas perdidas y ganadas, pero que en cuanto a los términos de guerra, creo que hemos prevalecido el hecho de que Playboy sigue siendo la revista más importante para caballeros en el mundo, el hecho de que puedo ver los cambios en los valores sexuales sociales en los que participó Playboy, todo eso me da satisfacción, y el hecho de que efectivamente después de 40 años Playboy y yo seguimos estando en el ojo de la tormenta. Hay controversia alrededor de nosotros después de todos estos años, en cierta medida es un reflejo de buen éxito. ¿Cuáles son sus principales trofeos? La filosofía de Playboy está en todas partes del mundo. Esto es una realidad. Inolvidable Ray Bradbury con Fahrenheit 451. García Márquez, la primera vez en los Estados Unidos, en Playboy. Un cuento de Juan Rulfo de México, Carlos Fuentes. ¿Cuáles son los principales trofeos en su vida, señor Hefner? Porque obviamente Playboy ha hecho grandes esfuerzos por la cultura, no solamente nuestros sueños con las chicas, lo cual es importante, pero la cultura también, sueños políticos también. A mí me criaron en un hogar muy idealista y muy represor, así que muy pronto escapé a tener sueños románticos. Muchos de estos sueños fueron provocados por las películas, por la música de mi infancia, y creo que se ven esos sueños reflejados en la revista. Una de las razones por las que ha tenido tanto éxito es porque no es nada más fotografías de muchachas bonitas, hay una filosofía, es una filosofía romántica e idealizada, idealista. Yo creo en la libertad de la persona, creo en la libertad política, económica, y creo que es un sueño que ha llegado a su realización. Veo a mi alrededor y caen los muros en otros países, por todas partes. Creo que nos estamos volviendo una aldea global. Y creo que algunos de los sueños los encendió al principio la Revolución Norteamericana y que ahora están por todas partes del mundo. Creo que es lo mejor que tiene que ofrecer los Estados Unidos y lo mejor que representa esta Playboy. Hace dos respuestas dijo usted por primera vez la palabra libertad. No sé si tiene usted alguna opinión sobre la iniciativa 187, la iniciativa en contra de los indocumentados en California, especialmente de los mexicanos. Yo no creo en fronteras. No creo en fronteras entre países, no creo en fronteras entre personas, no creo en fronteras que nos alejen de nuestros sueños y nos separen de nuestros sueños. Creo que vivimos en un planeta pequeñísimo y entre más reconozcamos este hecho y la fraternidad que compartimos con todos, entonces seremos mejores todos. ¿Playboy tuvo alguna vez que rendirse ante la censura del gobierno, de la iglesia, de las feministas, de los grupos conservadores? Nunca. Bueno, hemos luchado nuestras batallas. Empezaron al principio. Cuando empezó Playboy tuvimos que ir a los tribunales para tener un permiso para enviar por correo. Y durante un periodo los correos no entregaban nuestra revista porque en esa época pensaban que alguien desnudo era obsceno. La obscenidad, al igual que la belleza, está en los ojos de quien la mira. Y creo que afortunadamente estos valores han cambiado, pero al mismo tiempo, de alguna manera, los 80s y los principios de los 90s me recuerdan un poco de los 50s. Y esto me sorprende porque sigue habiendo una buena parte de controversia relacionada con el sexo en general, y las imágenes de la sexualidad que aparecen en la revista Playboy siguen existiendo. Y por supuesto en los 80s en los Estados Unidos los Christian Rights era una alianza
no santa con la administración Reagan-Bush. Los cristianos no solamente tenían campañas en contra de Playboy, sino también de otras cosas. Y hubo un aumento en cuanto a la censura, y creo que esas opiniones están cambiando ahora. Espero que la última parte de los 90 sea más como los 60, un renacimiento del aprecio por todas las formas de la libertad. ¿Piensa usted que el Playboy fue una bandera en estas batallas de libertad, especialmente en la revolución sexual de los 60, por ejemplo? La revista empezó en un nivel más sencillo. La intención era solamente como una revista de entretenimiento y diversión, pero rápidamente se convirtió en una cruzada en esta revolución sexual. Y esto tenía que ver con mis opiniones y valores cuando yo era niño y cuando era adolescente. Veía la parte hipócrita de la represión. Lo veía en mi casa, en la sociedad a mi alrededor. Así que cierta parte de Playboy claramente se ha convertido en una cruzada, en uno de los cruzados. Y yo soy como el que tiene que matar a los dragones, y hay muchos dragones por ahí. En ese sentido, en una época se le acusó de explotar a sus playmates, a estas muchachas. ¿Acepta esta acusación de haberlas tratado como objetos sexuales? Creo que es muy interesante la manera como ha cambiado el idioma al describir esto. Al principio, claramente, para nosotros y para nuestros lectores, las imágenes representaban una liberación sexual, y es lo que para mí siempre han representado. Después fue políticamente correcto en algunos sitios decir que se trataba de explotación sexual, y en algunos sitios pornografía. Siguen siendo las mismas imágenes. Me parece que representan lo que cualquier persona proyecta en ellas, en estas imágenes. Si uno cree que imágenes bellas de el hombre o la mujer son explotación o pornografía, bueno, pues eso es un reflejo de los prejuicios y fantasías de la persona que lo dice. En un sentido real, queda claro que nunca hemos explotado a ninguna de las mujeres relacionadas con Playboy. Se han beneficiado mucho al haber aparecido en la revista, y una de las cosas que está clara en los últimos años es cuántas mujeres famosas y poderosas están en la revista. La revista celebra la vida, celebra la sexualidad humana, y esto es algo muy positivo, me parece a mí. ¿Siente usted que necesita competir con publicaciones que van más allá del arte erótico? Creo que el peligro estaba, especialmente a principios de los 70, cuando Penthouse y Hustler y otras revistas alcanzaron circulación importante. Hubo la tentación de, como le decía yo a los editores en aquella época, imitar a los imitadores. Preferí yo siempre tomar la carretera más importante. La razón es por la que nunca quise sacarlos de la limitación de la sexualidad. La idea del Playboy era crear una revista que incluyera el sexo como parte de la vida y tratar de alguna manera darle un buen nombre al sexo. En los Estados Unidos esto no es fácil de hacer, pero hemos intentado. ¿Qué es la belleza, señor Hefner? ¿Qué es? ¿Es física superficial, curvas, volumen? Bueno, creo que hay algo mágico en la belleza. Creo que aun cuando la gente puede estar de acuerdo, creo que es algo muy, muy subjetivo. Claramente lo es. La verdad y la belleza es de lo que se debe tratar la vida, la búsqueda de esto. ¿Y el placer? ¿Dónde está el placer? El placer, me parece que también la vida debe tratarse de buscar el placer. El hecho de que tanto de nuestra sociedad y nuestra religión organizada le favorece el dolor como algo que sea más digno que el placer, me parece que es una manera muy enferma de ver la vida, una manera triste. La vida tiene que vivirse con aventura, sin duda, con consideraciones éticas, pero con buen estilo y placer.
¿Piensa usted que ha tenido un impacto en la belleza femenina? Siempre publica una fotografía de una mujer con generosas formas. Nosotros no creamos el concepto de la atracción o el atractivo a ciertas características sexuales de la mujer. En otras palabras, una mujer bien formada era popular antes del Playboy. De hecho, la fijación en los pechos se podría encontrar más quizá a los suéteres de los 40 de Jane Russell y de Sofía Loren. Recuerdo la fotografía tan famosa con Sofía Loren en Playboy. Sí, por supuesto. No inventamos entonces esas fascinaciones, pero creo que hay razones por las que a los hombres les atraen esas partes de la mujer que los alejan de los hombres, es decir, que las distinguen de los hombres. Está en los genes, me parece a mí. ¿Es usted muy macho? Macho significa muchas cosas para muchas personas. Yo no me considero un macho. Ciertamente es cierto que toda mi vida me han impulsado los sueños románticos. He tenido muchas aventuras románticas en mi vida. No ha habido muchas noches en las que estuviera yo solo. Y reconozco que de manera real he vivido de manera pública mi propio sueño y en ese sentido he reflejado los sueños de otros hombres. En cierta medida, yo fui lo bastante afortunado como para poder vivir de manera pública los sueños de adolescente de mi época. Y esa es la razón por la que creo que he tenido tanto éxito. Alguien tenía que hacerlo. Es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. ¿Tiene usted sus propias reglas para sus relaciones? No sé, honestidad, cuando tiene usted una noche de sexo o romance con alguien. Sí, por supuesto. A mí me educaron, como dije antes, en un hogar muy idealista. Y una de las cosas que he tratado de expresar en la filosofía de Playboy y en mi vida es que hay varias maneras éticas de tener una vida. Se puede ser soltero y tener una vida moral, y no significa que no se acueste uno con muchas chicas. No, la moralidad está no en el número de parejas o en la cuestión sexual, sino que la verdadera explotación y la parte que lastima del sexo está en otras partes, como uno trata a las personas. Puedo recordar las relaciones que he tenido, contar tantas, y que ahora son mis amigas de toda la vida. Es como yo me he conducido. Entre usted y yo, ¿cuál es su secreto? Dígame, ¿qué es lo que más les gusta a las mujeres? Bueno, ante todo, creo que lo que les gusta es ser consideradas seres humanos, que uno sea sensible a sus sentimientos, sus sentidos, ya sea que se le esté haciendo el amor o que esté uno conversando con ella, que se preste atención a la mujer, que se le escuche. Si usted responde de una manera sensible, que en cierta medida es lo opuesto a lo que algunos llaman el macho, si usted piensa en ellas en lugar de en sí mismo, entonces le servirá mucho más a usted. He aprendido en Playboy que el sentido del humor está muy cercano al sentido del amor. Creo que no somos humanos si no tenemos humor. Alguien le preguntó a mi mamá en una entrevista que si le parecía que el sexo era divertido y ella dijo no. Y entonces yo bromeé con ella al respecto, la regañé un poco porque desde mi punto de vista el humor es uno de los aspectos humanizantes de la vida. La vida es cómica, el sexo es cómico, divertido, chistoso. Creo que hay que pasar la vida con un sentido del humor, si no uno sufre muchísimo.
Señor Hefner, muchas gracias por esta entrevista, por su tiempo, por su hospitalidad aquí en esta mansión. Y muchas gracias por estos 40 años. Gracias por todos los sueños de Playboy. Gracias a usted. Muchas gracias. Espero verlo muy pronto. Thank you. I enjoyed it.